Buenas noches, profesora Elizabeth, compañeras y compañeros de la materia de Derecho del Trabajo. Voy a tocar de manera breve el tema sobre los principios fundamentales del derecho mexicano del trabajo y para ello me apoyaré con dos puntos. El primero, de manera breve, que son los principios, y el segundo, pues entrando en materia sobre los principios fundamentales del derecho mexicano laboral con un acontecimiento histórico que todos conocemos. El primero, sobre los principios, nos referimos que es un conjunto de normas universales y generales con argumentos cargados de valores tendientes a encaminar nuestra actuación y nuestros actos como personas o seres humanos y que van a redituar en algo positivo en favor para el desarrollo de las mismas. Entonces vemos que los principios generales del derecho pues llevan esa función y además nos sirven para crear normas jurídicas y a su vez nos permiten interpretarlas cuando son normas escritas. También ayudan a que cuando hay eventualmente vacíos legales se puedan utilizar para aplicarlas y resolver alguna situación de controversia. Eh, entonces sabemos que los principios son más bien tienen funciones diferentes, pero en este caso la vamos a poder interpretar como si fueran normas supletorias, puesto que se aplican en caso de que la norma escrita o el derecho positivizado no esté eh, de acuerdo a lo que se va a resolver. Entonces, existan dudas. Estos principios son los que nos van a permitir resolver una controversia. En el caso de México tenemos que esos principios, si están como norma jurídica, pues entonces son normas superiores para poderlas establecer en pro de las personas trabajadoras. Y para este caso, pues precisamente el artículo 123 es el que nos da pauta a ejemplificar qué función tienen los principios fundamentales del derecho para considerarlos como una garantía en la aplicación de los derechos laborales. Vamos a poner aquí una breve exposición. Y tenemos que la Constitución no se menciona que en el artículo primero se refiere que esos principios rectores en todas las ramas jurídicas van a ser 4 que se van a poder aplicar. Nos habla sobre la indivisibilidad, que se refiere que todos los derechos humanos pues no pueden estar fragmentados, puesto que se consideran como una totalidad, una unidad. La progresividad se refiere que el Estado tiene la obligación en todo momento pues de aplicarla para su mayor protección y no dejar de lado que esa obligación se quede estancada para que los derechos de las personas pues no tengan una atención especial. Tiene que estar en constante movimiento. La universalidad pues se refiere que el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos pueden aplicarse sin ninguna distinción y haya igualdad para todos. La interdependencia pues viene siendo algo correlativo con la indivisibilidad, puesto que todos los derechos van correlacionados uno con otro, puesto que no podemos permitir que un derecho esté lesionado y otro derecho humano esté vigente. Entonces tiene que ser de manera uniforme su aplicación y sobre todo su protección. También tenemos que en la Constitución nos habla sobre dos principios muy importantes, el pro persona y la interpretación conforme. El pro persona se refiere que la obligación del Estado, pues en la aplicación de algún precepto normativo, tiene que utilizar el que sea más amplio y favorable para resolver alguna controversia del trabajador o de las personas. Y la interpretación conforme es que, de acuerdo con nuestra Constitución, pues exista la facultad de poder interpretar cuando tengamos una situación en la Constitución o en alguna norma supletoria, podamos irnos más allá, haciendo referencia a los tratados internacionales que, que tengan una tendencia favorable en la protección de los derechos de los trabajadores. Si esa norma
nos da la pauta para poder aplicar, pues entonces nos referimos que la interpretación conforme se refiere a que esa norma nos puede ayudar a resolver una situación en caso de que la norma nacional pues no nos la pueda dar de manera óptima. Entonces tenemos que en el artículo 18 constitucional y en el artículo primero de la Constitución están enmarcados ese tipo de principio pro persona. Perdón, el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Sobre esos mismos principios, el pro persona y interpretación conforme, pues tenemos como ejemplo que existen organismos internacionales que determinan y que obligan, en su caso, a los estados que firman tratados internacionales para estar de acuerdo con la protección de los derechos laborales. Esos organismos internacionales pues sirven como árbitros o parámetros para determinar qué estamos haciendo mal como Estado o qué aplicación de la norma debemos de realizar para favorecer al trabajador. También tenemos otro ejemplo sobre el derecho de la seguridad social, y aquí hace referencia a la cuestión de la ley del seguro social para los trabajadores que pertenecen al IMSS y para aquellos trabajadores pertenecientes al Estado, nos referimos al ISSSTE. Son dos ejemplos de cómo esos principios fundamentales están materializados en la norma jurídica, y básicamente las garantías de esos derechos pues vienen siendo el servicio médico en caso de accidentes o la asistencia médica familiares como una extensión de ese derecho, y la aplicación de un Fondo Nacional de Vivienda precisamente para que los trabajadores puedan ejercer ese tipo de derecho a favor. Como conclusión podemos decir que los principios nos han servido para argumentar a favor y de manera positiva las demandas de las luchas sociales, ya sea plasmados en normas jurídicas o para interpretar, integrar, suplir disposiciones jurídicas en las que obligue no solo al Estado, sino a todas las autoridades de los otros poderes, llámese judicial o legislativo, el cumplir con la protección de la seguridad jurídica de las personas. Al considerar los derechos humanos, laborales, sociales, etcétera, como instituciones sólidas para el mejor desarrollo de las personas en todos los ámbitos de la vida. Si bien la sociedad y las necesidades que se generan van transformando el curso de la vida, es importante que los principios fundamentales en el derecho siempre estén vigentes para proteger y abarcar en todo momento la plenitud de los derechos en general de las personas. Es cuanto. Gracias y buena noche.